Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13. 13. Si mata el DNI, ¿no? No, para evitar errores y confusiones, básicamente. Es como hablamos los de Cochabamba, ¿no? 13. Ahora que tú eres de Potosí, ¿es que era? Ah, gracias. Gracias. Leemos los versículos del 1 al 8 de Marcos capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Bien. Silenciamos los móviles, lo primero, para evitar interrupciones. Y así que podamos ir lo más fluido posible, salvo que sea una alarma para que usted no se duerma. Pero bueno, igual, no, póngala en vibración si usted cree que le va a dar sueño. Bien, hace unas 3 semanas estuvimos tratando parcialmente algunos aspectos de manera de introducción sobre este capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Y vimos la inquietud de los discípulos con respecto al futuro. Y hablábamos acerca de este tema cuando dijimos que en nuestro futuro y en el futuro en general siempre hay cosas que nos preocupan, que nos inquietan, que hasta en algunas ocasiones nos quitan el sueño. Y vimos que dentro del grupo de los discípulos, 4 de ellos aparte se reúnen con Jesús y le preguntan, ya de una manera más personal, este círculo íntimo de Cristo, o estos grupos, como MacArthur también describe, de 4 en 4 que eran muy íntimos de Jesús, y aquí la Biblia directamente los describe en el versículo 3, o dice sus nombres, que eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y ellos estaban preocupados, con razón obviamente, por las cosas del futuro. Y yo creo que todos nosotros pecamos de esto mismo en todos los días, desde que nos levantamos hasta que logramos conciliar el sueño. Pero bueno, en cuanto a nuestro futuro y en cuanto al futuro en general, tú y yo no debemos tener miedo porque estamos guiados, dirigidos y descansando en las manos de un Dios que tiene el control de todas las cosas. Amén. Amén. Y a los que aman a Dios, todas las cosas que... Yo he escuchado a impíos recitando este pasaje y yo digo, como el meme, ¿qué hace un impío? Sí, para bien no. Si no eres creyente, lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida a Jesucristo y arrepentirte. Amén. Porque este pasaje cierra con una frase muy propia, y en el versículo 8 de Mateo, en el pasaje paralelo, también dice lo mismo. Principios de dolores son estos. Si tú no eres creyente, las cosas que te han acontecido y que te acontecerán hasta que en ese paso ya te rindas y entregues tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe, te van a seguir siendo principios de dolores, porque lo grande todavía está por venir para ti.
¿Me tengo que asustar, pastor, si soy no creyente? Sí, asústate y mucho. Así que ven a Cristo lo antes posible, o sea, ya. Amén. Bien, pero nosotros que somos creyentes por la gracia de Dios, que estamos hoy aquí, amén, espero que sea así, Amén, amén. debemos estar tranquilos. Cuando hablamos con respecto a las cosas del futuro y esencialmente a este capítulo 13 de Marcos, que algunos autores llaman el pequeño Apocalipsis o el Apocalipsis en los Evangelios y demás, hay dos reacciones contrarias dentro de algunos o dentro del pueblo de Dios. Algunos se desmarcan, obviamente, revelando que no son pueblo de Dios con esa actitud, y otros pasan al lado totalmente opuesto. Por ejemplo, las dos reacciones que hay con respecto a este asunto y los temas del futuro es, como eso no va a pasar hoy, me relajo. Y hay un grupo de creyentes que entran en un relax espiritual absoluto, de me dejo llevar y ya. Y en la Escritura vemos que algunos se relajaron de forma tal con respecto a la venida de Cristo, que algunos falsos creyentes o herejes dijeron, es que ya hasta la resurrección se efectuó. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y bueno, venga, no pasa nada. Pero otros se fueron al otro extremo diciendo, como el Señor viene mañana o pasado mañana, yo ni siquiera voy a trabajar, ¿para qué? ¿A estudiar para qué? Si no me va a tiempo a terminar la carrera. Si el Señor va a venir ya, si es ya, inminente. Y algunos llegaron posteriormente a esto, en la historia reciente y también antigua, a dar cábalas y fechas exactas de la venida de Cristo. De eso tiene un máster el hermano Costel que sabe ya más. Yo intenté buscar, pero no he tenido tiempo de buscar todas las fechas exactas. Pero lo más reciente que llegué a ver los letreros aquí en esta calle fue Jesucristo viene el 12 del 2012. ¿Recuerdan eso? Y la supuesta catástrofe que iba a suceder en el paso de año de 1999 al año 2000, el I2K, que se lo comenté a algunos jóvenes y me dicen, ¿qué es eso? Si en el 2000 no habían nacido ni siquiera. Pero, y hay fechas, y yo sé que algunos de ustedes se lo saben, y algunas sectas por ahí, de las que andan hoy en día y que son muy famosas, también han dado fechas exactas de todo eso. Personalmente no me las sé y dije, pues que si me pongo a buscar más datos, no voy a terminar el mensaje hoy. Cosa que no voy a poder hacer, obviamente, y también tenemos la Cena del Señor y al menos 8 hermanos trasnochados que me han dicho y se han acercado a mí. Pero bueno, bien. Aparte de eso, vemos aquí que hay un grupo de acontecimientos que se van a dar, en el caso de los discípulos, todos en el futuro, pero en el caso nuestro hay muchos que ya han sucedido en el tiempo pasado y que ya mencionaremos posteriormente y daremos algunos datos históricos de que estas cosas ya se cumplieron. Los discípulos que se acercaron a Jesús y le preguntaron de forma directa estas cosas, como hemos dicho, es que ni siquiera vivieron esas cosas por las cuales estaban preocupados. Jacobo fue muerto en el año 44, Andrés en los años del 60 al 62, Pedro en el año 67, hablando de estas cosas porque directamente nos referimos a la destrucción del templo, que fue en el año 70 después de Cristo. O sea, el 75% de ellos ni siquiera estuvo vivo para ver cumplida esta profecía que les podía preocupar muchísimo, obviamente. Y Juan, el apóstol Juan, que estuvo desterrado en la isla de Patmos en ese tiempo, en el año 70, estaba sirviendo a las iglesias en Éfeso y liderando las iglesias de allí. Por tanto, no vivió lo que fue ese asedio a Jerusalén y esa destrucción de la ciudad y del templo. Así que a ellos, de forma directa, no les afectó esto que les preocupaba y que había motivos para ello. En nuestra vida lo mismo, cuando hablamos de este tema lo decíamos, la gran mayoría de las cosas, no podemos sacar un porcentaje exacto porque sería mentira, pero tirando aquí de números, casi el 90% de las cosas que te quitan el sueño, hoy, de algunas de ellas, mañana simplemente te vas a reír. Yo espero reírme pronto, pero no me da tiempo. Pero las cosas que hoy te preocupan, probablemente mañana te van a dar risa. Por poner un ejemplo aquí sencillo, de un joven que está hoy nervioso con los exámenes de álgebra.
Madre mía. Ya me dirás tú si en el trabajo hoy en día alguien te pregunta por el álgebra de Baldor. No sé si alguno vio esa. O la trigonometría, que decía trigonometría. Trigonometría, sí, wow. Qué importante la trigonometría. Es muy importante. Es casi, vamos, después de la Trinidad, casi lo más importante. La segunda Trinidad, ¿no? Vale, trigonometría. Bien. Eso es por decir un ejemplo. Hay cosas que hoy en día te están torturando que dentro de unos días dirás, o dentro de unos meses o años, y entonces. Sí, cuando veas las notas me va a reír. Tu madre te va, Sí, me va a reír bastante. te va a hacer reír, no te preocupes. Bueno, o sea que te veremos por Zoom solo una temporada. Bueno, bien. Entonces, lo primero es, al tratar estos temas que tienen que ver con el futuro, lo que tiene que ver con el tema del pasado, pues bueno, lo vamos a tratar como datos históricos y hoy vamos a intentar ver muchos de estos datos históricos que nos dan a entender claramente que parte de estas cosas ya se cumplieron. Parte de estas cosas ya se cumplieron en ese tiempo de la destrucción de Jerusalén y por ende sabemos que las palabras de Cristo son 100% fiables. Amen. Lo que Él ha dicho que va a pasar sí o sí. Los que hicieron caso a Jesús en estas palabras, porque cuando Jesús expresa esto, habían más, no solamente habían 4. Habían 4 que eran del círculo más íntimo y tenían mayor curiosidad todavía. Pero dice la Escritura que curiosamente en ese tiempo los creyentes, porque estas palabras de Jesús calaron en los creyentes. Y las mismas persecuciones que se produjeron hicieron que los cristianos tuvieran que salir forzosamente de Jerusalén. Fíjate cómo el amor de Dios se manifestó porque los que se quedaron en la ciudad fueron muertos. Señor, ¿y por qué permites las persecuciones dentro de Jerusalén? ¿Por qué permites que estemos en la dispersión, como escribe Santiago? ¿Por qué permites que estemos siendo expulsados de nuestra ciudad, de nuestra casa, de nuestro país? En el año 70, imagínese usted, tenía una casa preciosa en Jerusalén, asediado. ¿Le servía para algo? ¿Cómo las cosas de Dios van con el tiempo teniendo sentido? ¿Cómo los cristianos tuvieron que ser expulsados de una manera salvaje, como vemos en el libro de los Hechos? Las persecuciones dirigidas por un tal Saulo de Tarso y otros más, etc. Y cómo la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta posteriormente con cada uno de ellos, esparciendo el evangelio a todas las naciones, como él había dicho. Pero bueno, es precioso ver cómo el Señor va en medio de todas estas circunstancias haciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a ¿qué? A bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, hay 2 pasajes paralelos con respecto a este tema, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Yo estudiando un poquito de esto, me pareció quizás más abordable este pasaje en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Hay tiempo todavía para silenciar los móviles, ¿eh? ¿Lo tenemos? Versículo 1 de Mateo 24 hasta el 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí están las 3 preguntas que posteriormente pasa Jesús a desarrollar en el resto del capítulo. La primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Aquí refiriéndose a la destrucción del templo. Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida, de la segunda venida de Cristo? Y tercero,
las señales que tienen que ver con el fin del siglo y de los tiempos. Esas son las tres, o serían las tres preguntas a responder aquí. Jesús da todos los detalles en absoluto. Todos los detalles aquí. Si usted quiere complementar más cosas, se puede ir a Apocalipsis a complementarlos y verlos en detalle en general. Pero intentaremos no infartarnos, porque hay muchos datos y son muchas cosas. Pero bueno. Bien, en cuanto al templo, la visión, fíjense que Jesús estaba con ellos sentado ¿dónde? En el Monte de los Olivos. Estuve buscando imágenes acerca de esto para tener una comprensión de lo que sería esa visión de Cristo, de esa majestuosidad llamada el templo. Quizás, bueno, los que han estado en una tierra prometida por ahí que se llama Calalberche, habrán visto que al fondo se ve allí un panorama de montañas, un pueblo precioso, se ve todo muy precioso. Y en una de esas meditaciones tipo Isaac, dije, wow, imagínate tú, Jesús, y vi una imagen así. Hoy en día, las imágenes de hoy en día no se pueden trasladar porque el templo o la estructura religiosa que hay ahí no tiene nada que ver con el templo de Jerusalén. No voy a entrar en detalles porque dicen, no, y ahí con solamente lanzar un misil vamos a hacer el tercer templo y vamos a restablecerse el continuo sacrificio. Bueno, no quiero meterme en ese lío, ni nada de eso. Lo dejamos ahí. Pero bueno, volvemos no a Calalberche, no, sino al Monte de los Olivos. Y esa visión que tenían los discípulos del templo y decir, wow, qué precioso esto, qué majestuoso. Se dice que al haber hecho esa remodelación que hizo Agripa en su momento, Herodes, cuando la hizo, quedó tan bien y revestida, enchapada en oro, etcétera, etcétera, en varios aspectos externos, que cuando reflejaba el sol, era tan potente el brillo que tenía esto, y la gloria, entre comillas, del templo, que deslumbraba a los que se acercaban y demás. Y algunos decían, mirar la gloria de Dios, refiriéndose al templo. Bueno, Dios no habita en templos hechos de ¿qué? No habita en templos hechos de mano. ¿Estas cuatro paredes son importantes? Sí. Pero como estas cuatro paredes pueden ser importantes, que están así pintadas muy bonitas, bien, gloria a Dios, podemos estar nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, en cualquier otro lado, independientemente. Pero ellos, como ustedes saben, para los judíos, lo que era la estructura del templo era un símbolo externo, político y religioso de algo majestuoso, obviamente. Esa remodelación del templo, iniciada por Herodes, fue en el año 19 y 20 antes de Cristo y se vino a terminar sobre el año 60 después de Cristo. Fíjese usted que para ellos era algo inconcebible que esa estructura que había sido remodelada y puesta a punto por los mismos poderes políticos que gobernaban o eran la potencia del mundo en ese momento, que era el Imperio Romano, pudiera ser destruido. ¿Quién se va a meter con Roma? ¿Quién va a intentar destruir algo que han patrocinado, entre comillas, o han dado el visto bueno los que gobiernan o tienen el control del mundo? Era algo impensable. Para algunos de ellos quizás algo imposible, que cuando Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, dicen, pero este ¿quién es? ¿Este qué dice? O imagínate que cuando estaban acusando a Jesús, una de las cosas que sacaron a colación fue esta frase con respecto al templo, ¿recuerdan, no? Pero dice que ni aún así podían ellos pensar en estas cosas que Jesús les decía, porque él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. Bien. Claramente Jesús dice que esta casa os es dejada desierta, ¿no? Posteriormente. Cuando yo fui a Roma, hace unos años de eso, creo que hay fotos por ahí, para los que me siguen en Instagram. Qué guay suena, ¿no? Bueno, hace tiempo, ya no me acuerdo. Pero bueno. Suena patrocinio. ¿Sí? No me paga todavía Instagram. Pero bueno. Cuando fui allí, a mí me sorprendió ver, en cuanto a la arquitectura se refiere, imagínese usted
si después de todo este tiempo, yo fui allí, vi las estructuras, los edificios y tal, personalmente me sorprendí mucho y vi también el Coliseo Romano y demás, y estuve afuera, hasta una foto me hice allá afuera y tal. Me dio un yuyu, una cosa muy, muy curiosa. Porque yo sabía la historia un poquito de las cosas que habían acontecido ahí dentro con los cristianos. Es un sitio para nosotros los creyentes un poquito incómodo. A mí yo me sentí incómodo, yo no ni entré, me sentí incómodo. Pero fíjate, si para los discípulos el poder contemplar en aquella época un edificio de tal magnitud sería algo impactante. Para mí lo fue. Mi hija, por ejemplo, ayer estuvimos en el supermercado, no sé, comprando algo, y me dice, papá, mira qué coche más bonito. Claro, un coche de los caros. Esos suelen ser bonitos. Qué gustos más peculiares tiene la niña, pero bueno, un Tesla de esos caros. Bueno, de esos caros. Pero el mismo Señor Jesús, en Lucas 16:15, dice que lo que los hombres... Vamos allí, Lucas 16:15, para no inventármelo. Lucas 16:15. Para no equivocarme en la lectura. Dice la Escritura, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? ¿Cuántas veces tuvo que entrar Jesús a purificar ese majestuoso, entre comillas, templo? Al menos 2 veces que registra la Escritura. Porque habían hecho abominación del templo y de lo que era toda la estructura religiosa del judaísmo. Lo que los hombres tienen por sublime, por espectacular, delante de Dios es abominación. Esa chica tan preciosa pero impía es una abominación. Ese chico tan precioso, tan sublime, es una abominación. Amén. Los cristianos más feitos son los bendecidos. Amén. Son más hermosos. Y calvos. Bueno, bien. Si es una alopecia androgénica, significa que tienen mucha testosterona, que es un machote. Sí. Sí. Es un machote, un machote alfa. Así que bueno, los calvos tienen esa ventaja también, que eso significa que tienen mucha testosterona, son machotes. Piropo para los calvos, ¿ves? Hoy triunfamos. Increíble. Bien, no, es así. Alopecia androgénica. Bueno, aparte de ahí, no sea que suban las osas de Eliseo, como el hermano hablaba ayer. Vemos que estas cosas que nos pueden parecer espectaculares, sin Dios no son nada. Simplemente. Sin Dios no son nada. Ah, es la casa de Dios, pero Dios no está en esa casa. Si la gloria de Dios no habita en ese lugar, esa casa no es nada. Y los judíos no habían entendido eso. Para ellos, escribas, fariseos y líderes religiosos, era más importante ese aspecto externo tan precioso que llegaron al punto, obviamente, de menospreciar al mismo Hijo de Dios. Obviamente, posteriormente a esto pagaron las consecuencias. Vuestra casa os es dejada desierta. Bien, hay muchos edificios hoy en día muy majestuosos, espectaculares. Hablaba con una hermana, unos hermanos que fueron hace poco al Escorial y me contaban de todas estas cosas espectaculares. Y muchas iglesias antiguas, ustedes saben, esencialmente de la iglesia tradicional, tienen pinturas y arte muy majestuoso. ¿Está Cristo realmente ahí, aunque figuren todas las pinturas? No. Bien. Fíjate, Jesús comienza a dar respuesta a las inquietudes de los discípulos. Las 3 preguntas que hemos mencionado. Primero, ¿qué señal o cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo. Inicia en Mateo, vamos a Mateo capítulo 24, o dejemos un dedo ahí, si no está, para comenzar a ver la respuesta acerca de este asunto que da Jesús. Y hoy hablaremos solo de la destrucción del templo y de esta profecía que Jesús emite de forma directa con respecto a este asunto. Porque si no, ya
se haría infinito todo casi. En los versículos del 4 al 8 de Mateo 24 leemos: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principios de dolores. Esta primera sección es una sección genérica. Y ahora daremos detalles de por qué es genérico y que tiene que ver con las tres preguntas. Primero, cuando comenzamos a analizar, Jesús les dice en primera instancia a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Nosotros somos como ovejas los creyentes y muchas veces pasamos por inocentes. Y es hasta cierto punto frecuente que seamos engañados, tristemente. ¿A quiénes de ustedes le han engañado alguna vez? A todos nosotros. Porque creemos que todo el mundo es un ángel, pero no es así. Bien, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y yo me puse a buscar un poco en ese periodo de tiempo concreto, entre el año 33 después de Cristo y el año 70, que corresponde a ese periodo de la profecía que Jesús emite sobre esta generación, a ver cuáles engañadores se habían levantado en esa época. Y bueno, vamos a mencionar unos cuantos para que usted tenga una idea. Algunos de ellos que directamente menciona la Escritura, o dos de ellos, pero otros que posteriormente encontramos nosotros hoy en día, ustedes seguro que habrán escuchado un montón de gente, por no decir mucho más, ya que el hermano Costel habló de sus paisanos. Aquí hace unos años entró un paisano de ellos diciéndome, yo soy Jesucristo. Él no estaba bromeando porque estaba bastante serio, pero yo creo que estaba tomado, creo que estaba borracho. Pero entró aquí a la iglesia, como es una iglesia con las puertas abiertas obviamente, diciéndome que él era Jesucristo y comenzó aquí a intentar molestar un poco. Gracias a Dios lo pudimos reducir. A partir de ahí tenemos hombres fuertes que van al gimnasio para que a los que vienen a hacer desorden a la iglesia los contengan. Tenemos allí a los seguridad al fondo, los hermanos de seguridad y que abultan para que si hay alguno, el hermano Elmo está dispuesto a nivel Jackie Chan de contener también. Pero esto no lo digo de broma, que vino uno y me dijo eso, que él era Jesucristo y que esto todo es mío aquí, no sé qué, porque yo soy Jesucristo. Casi parece una broma, pero te vas a encontrar hoy en día en internet con muchísima gente y hay hasta sectas hoy en día que tienen líderes que se autoproclaman Jesucristo, Mesías, ungido, apóstol, querubín, que no sé si reciben más adoración que el mismo Jesús en sus iglesias, pero bueno. Hablando de los que se levantaron en ese tiempo, primero Teudas, que la misma escritura lo menciona, y dice que una gran multitud lo siguió. También se levantó un tal egipcio, que el mismo Josefo narra, que llevó miles de seguidores al Monte de los Olivos y que dijo, y aquí vamos ahora a montar la Nueva Jerusalén, etcétera. O sea, cosas muy estrambóticas y le siguieron también. Eso fue lo de Teudas en el año 44 al 46, lo del egipcio en los años 54 al 58 después de Cristo. Posteriormente se levantaron también varios llamados profetas, que directamente eran llamados impostores entre el año 52 y 58, y estaba, dice Josefo, Jerusalén llena de impostores y falsos mesías. Pero bueno, cuando estuvo ya sitiada Jerusalén en el año 70, se levantó un falso profeta también en el templo diciendo que como ya Jerusalén estaba rodeada, ahora él se había manifestado y él era el Cristo.
O sea, muchísimos se levantaron, pero vemos que aún hoy en día se siguen levantando muchos. Yo recuerdo uno en Puerto Rico también que se levantó, del cual se ha hecho una estructura y una secta llamada Mita en Aarón. Una cosa que supuestamente su madre era el Espíritu Santo y que es una cosa rarísima, que yo creo que en Puerto Rico y en República Dominicana solo existe esa secta, y ellos andan todos los servicios vestidos de pie a cabeza de blanco, absolutamente, porque supuestamente son puros, santos, no sé, o sea, una cosa muy rara. Cuando vayamos allá con el hermano Elmo le voy a enseñar ese sitio. Es un templo, dice, pero ¿y estas cosas tan raras? Cuando vayamos a Santo Domingo, que tenemos, por la gracia de Dios, un viaje pendiente. Vamos a pasar por ahí. Espero allí no, a entrar no, ¿eh? Allí no vamos a entrar, no, allí no. Salvo que sea, bueno, ahí lo dejamos, para prender fuegos ahí. Amén. Falsos cristos se han levantado y se seguirán levantando hasta la venida de Cristo. Será así. Por eso dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en ese periodo de tiempo hubo muchísimos y posteriormente lo seguirá viendo. Siguiente. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Esto como concepto general. Yo me puse a ver un poco y verificar cuántas guerras, dice guerras en plural, no dice una guerra, sino guerras y rumores de guerras se produjeron en ese periodo de tiempo entre la profecía de Cristo y la destrucción del templo. Y no hubo muchas guerras, espectacularmente en cuanto a números se refiere. Por ejemplo, se menciona o queda constancia de la conquista romana de Britania en el año 43, donde inició. La guerra romano-parta también, pero acuérdense que el Imperio Romano era lo que gobernaba en aquel tiempo y no había muchos inconvenientes para sofocar cualquier revuelta. La revuelta de Boudica en Britania también en el año 60-61, y posteriormente esta guerra judeo-romana iniciada en el año 66, que lleva posteriormente a la destrucción también de Jerusalén. Hubo una guerra importante entre los 4 emperadores del reino romano en el año 61 y 69, etc. Hubo varias guerras, pero si contamos a partir de ahí, rumores de guerras y guerras, todas las que ha habido y sigue habiendo hasta hoy. Hoy en día el mundo sigue en guerra. No sé si ha habido realmente un periodo de paz posteriormente a la resurrección de Cristo. A mí no me suena así decir, mira, ha habido 10 años sin guerra en el mundo. Siempre suele haber un foco en un sitio o en otro. Personalmente no me suena que el mundo haya estado tranquilo después de Cristo mucho tiempo, muchos años. No me suena. Si a usted le suena, hoy en día sigue habiendo guerras y rumores de guerras. Por tanto, yo entiendo que aquí en estos pasajes es algo más genérico, viendo lo que seguimos viendo hoy en día. Y ya ustedes saben, ¿no?, que van a apretar un botón y ahí en el botón, estamos en guerra ahora mismo, el mundo está en guerra. No es ninguna cosa extraña. Hubo un hermano que cuando comenzó el problema, el conflicto en Ucrania, y Rusia, Ucrania y demás, dijo, bueno, pues ya como Gog y Magog se activa, ya me relajo y no sé qué, y se enfadó y hasta se fue de la iglesia porque dijimos que, oye, esto no quiere decir que, como ya va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, ya Jesucristo viene y nos vamos para el cielo. ¿Cuánto tiempo tiene ya la guerra de Ucrania y Rusia? Sí, Jesucristo no ha venido por aquí, ¿no? más de 4. Pues eso. Pues ese hermano se enfadó conmigo porque yo había cambiado la doctrina de la iglesia. ¿Cómo que ahora usted me está diciendo eso? Si ya eso... Y se enfadó y se fue de la iglesia. Entre otras cosas, por más cosas también, dice él. Bueno, pero se enfadó conmigo porque cuando se iniciara la Tercera Guerra Mundial ya íbamos a estar en el cielo. Y tú dices, hermano, no, porque los que estaban vivos en la Primera Guerra Mundial pensaron lo mismo y no se fueron al cielo en ese momento, salvo que los hayan liquidado. Los de la Segunda Guerra Mundial pensaron lo mismo y salvo todos los que murieron, millones, no se fueron para el cielo sino eran creyentes. Y si hay una Tercera Guerra Mundial ahora, Dios nos libre, pero hay un conflicto ahí activo,
no quiere decir Jesucristo ya viene, así que preparar las mochilas, entre comillas. No, o dejar ya todo y vámonos al monte. No es así. Muchos engañadores salen con estos discursos hoy en día en internet y arrastran a muchos. Por eso Jesús advierte, mirad, versículo 4, que nadie que, si usted conoce la palabra de Dios, usted tiene que estar tranquilo. Tranquilo, porque su vida y su futuro y su presente y su pasado está en la mano de Cristo. Así que no salga para el monte, sigue estudiando y trabajando. Está bien. Como dijo un joven, no señora, hasta que por lo menos yo tenga 2 años casado no vengas. La venida de Cristo no se limita a tus deseos. Tranquilo. Amén. Bien. ¿Hubo varias guerras? Sí. ¿Rumores de guerra? También. Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no que os turbéis. Tranquilos. Como diría aquel atleta excepcional. Calma, calma, calmar. Calmados. Nosotros los creyentes estamos calmados. Porque estamos en Cristo. Que morimos al cielo. ¿Cuál es el problema? ¿Y lo malo? Ninguno, amén. Que apretaron el botón rojo ese que no se puede apretar y que han visto la simulación esa de IA, ¿no? De todas las cosas que... Pues para el cielo sin sufrir. Amén. Amén. Que no viene, pues seguimos gozándonos aquí en Cristo. Amén. Amén. Ganamos por todos los lados. Amén. ¿Dónde está la pérdida? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué? Entonces, bien, en Cristo estamos asegurados y somos victoriosos. No os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no, tranquilos. Obviamente, en el caso de Jerusalén, para ellos, en la destrucción, cuando veremos más adelante, sí fue el fin de los que estaban ahí, obviamente, y del templo, etcétera, y de la estructura político-religiosa que tenían montada. Cuando comienza la labor de parto, ¿cuánto tarda? Y esto porque lo escuchaba, claro, no sabemos. Horas sí, 1200 horas puede tardar. Horas, vale. Sí, minutos, sí, puede tardar minutos. 57.000 minutos, sí, minutos. No lo sabemos. Aún no es el fin. Pero es necesario que esto se produzca. O sea, todo eso que ha pasado, tristemente, es necesario. Todo lo que va a pasar en el futuro también será necesario. Y todo lo que te está pasando en tu vida también es necesario. Amén. ¿Lo entiendo? No. ¿Lo entendemos hoy? No. Pero dice Jesús, es necesario. Y si es necesario, pues bueno. ¿El niño entiende la vacuna? Explícasela tú a un niño que me tienen que pinchar y clavar esa aguja. Es difícil que lo entienda. Yo no lo entiendo, por eso no suelo vacunarme mucho. O nunca. Yo no me suelo, vamos, me tienen que obligar y agarrarme así, pero bueno. Que lleva a tus papás. Las que eran de gotitas sí, las otras yo me escapaba y me escapaba al monte y no me dejaba pillar. Así me he quedado. Pero no me dejaban vacunar, niño semi vacunado. Versículo 7. O sea, tranquilos, aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Como hemos mencionado en todas estas guerras anteriores que hubo en ese periodo de tiempo, pasó, se fueron levantando, sí, en plural, no tan en plural. Después del año 70 hasta el día de hoy se siguen levantando reinos contra reinos y naciones contra naciones. Eso es obvio. Guerras, las que queramos. ¿Se siguen levantando? Sí. Pestes. Estuve buscando qué pestes hubo en ese periodo de tiempo. Digo, bueno, déjame ver qué pestes se produjeron entre el año 33 y 70. No encontré datos de ese asunto. Y hambres, hombre, hambre hubo durante ese tiempo que tardó unos 5 meses en concreto y seguro, con cadáveres, con desnutrición y con un montón de problemas. Obviamente en cualquier ciudad va a haber pestes y se va a multiplicar lo que son los patógenos y también el hambre, obviamente.
Durante ese tiempo concreto, se dice que comían cadáveres y aún hasta sus propios hijos. Imagínese usted la situación en la que se encontraban en ese asedio de Jerusalén, que duró unos 5 meses. ¿Eso era nuevo? No. Eso ya había pasado en Jerusalén. Cuando vemos que el mismo rey dijo, cuando vino la mujer ramera, si mal no recuerdo, le dijo, mira, que ayer no comimos al mío, estamos hablando del Antiguo Testamento, y ahora toca comer al de ella y lo ha escondido. Dijo, ahora mismo la cabeza de Elías tiene que rodar, pero ya. ¿Recuerdan cuando acá había, o sea, no era algo nuevo, tristemente, para la ciudad descarriada, para el pueblo descarriado de Dios. No era algo nuevo esto. Por ende, que se produjeran todas estas cosas en el asedio, si ellos iban un poco a la escritura, debían haber visto que ya se habían producido anteriormente. Yo creo que gracias a Dios en estos tiempos sí que vi algunos documentales de las guerras mundiales y sí llegaban a comer, porque no había otra cosa, se comían a los caballos, a los burros y luego cadáveres. Pero bueno, ha habido de todo. O sea, el mundo, en el pecado en el que se encuentra, puede llegar a cualquier extremo. Lo que sucedió en Jerusalén no fue algo terrible, muy grande, pero no fue necesariamente excepcional porque ya había pasado en alguna otra ocasión por el pecado del pueblo. Ya había acontecido, varias de estas cosas habían acontecido. Lo que pasa sí que en ese asedio murieron, dice aproximadamente 1 millón de personas, que ya veremos más adelante cómo lo tratamos. ¿Recuerdan en la Segunda Guerra Mundial cuántos millones de judíos se calcula que murieron? 6. Unos 6 millones. Sí, en aquel momento proporcionalmente serían, en cuanto a proporción, más en cantidad, pero lo que es el pueblo de Israel y el mundo en general, apartado de Cristo, siempre de manera constante va a seguir pagando en sus propias carnes las consecuencias del pecado. Porque separados de mí, si usted sigue viviendo separado de Cristo, usted va a seguir pagando las consecuencias de su pecado, porque hay uno que pagó por usted y usted no ha querido entregar su vida a él. Pues siga pagando usted por su pecado. Habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Intenté buscar, digo, bueno, vamos a ver. Comencé a leer una fuente de los terremotos y tal, y cuando comencé a leer la fuente decía, Jesús, impulsado por una fuerza viva, en minúsculas y entre comillas, llamada Espíritu Santo entre minúscula, yo digo, cuando vi abajo, JW, dije, uy, ya veo de dónde viene esto, y lo dejé de leer. El que lee, entienda, el que escucha, entienda de dónde viene, cuando habla de Espíritu Santo en minúscula, y de Jesús como no Dios. Pero terremotos, hubo terremotos en el tiempo posterior a la muerte y resurrección de Cristo. La Biblia registra 2 episodios concretos en Mateo, capítulo 27. Vamos allí, versículo 51. Por ejemplo, cuando Jesús muere, Mateo 27, 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra, ¿qué? Y las rocas se partieron. O sea, fíjate qué terremoto, qué temblor más fuerte, que hasta las rocas se partieron. 28:2 de Mateo. Esto es ya en la resurrección. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Hubo terremotos? Sí. Posteriormente ha habido más terremotos. Sí. ¿En esa época hubo también? Seguro que sí. Lo que pasa es que no tenemos registros fiables, o tan fiables, o no había construcciones hoy en día tan elevadas o estructuradas como tenemos hoy. Cualquier terremoto hoy en día es catastrófico por la cantidad de construcciones que tenemos y mayormente hacia el tema vertical. Se caen y se destrozan.
¿Seguimos teniendo hoy en día movimientos sísmicos? Sí. ¿Habrá más? Sí, tristemente sí. Si te pones a ver las noticias y los vaticinios, te mueres. Entonces mejor no verlo, ni dormir angustiado, porque he conocido una señora que tenía ya 2 meses sin poder dormir porque le habían dicho que había mucha probabilidad de terremoto y ella vivía en el tercer piso de 8. O sea que todos le iban a caer arriba y ella no. Y ese era su miedo. Que se me va a caer el edificio encima. Y no podía dormir. ¿Y entonces qué? ¿Dónde te mudas? ¿Te vas a dormir toda la noche en una tienda de campaña al monte? ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso dice Jesús y advierte, no os turbéis. No os turbéis. Volvemos a Mateo 24. Y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Y todo esto será que principios de dolores. Todas estas cosas que hemos mencionado aquí se ven antes de que Jesús emite esta profecía, se ven durante el tiempo del 33 al 70 después de Cristo y posteriormente hoy en día las seguimos viendo. Seguimos viendo engañadores, seguimos viendo terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, pandemias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en estos primeros versículos entiendo que estas cosas se pueden aplicar a cualquiera de estos aspectos que tienen que ver con el futuro y también con el pasado y con el tiempo presente en el cual Jesús les está hablando a los discípulos. Seguiremos desarrollando este asunto posteriormente y quiero cerrar aquí con este versículo 8. Todo esto será principio de dolores. Lo que he dicho, nosotros los que estamos en Cristo estamos tranquilos. Amén. Si usted no está tranquilo, arrepiéntase. Si usted es creyente y no está tranquilo, arrepiéntase. Porque todo esto es el principio. Jesús va a venir mañana. Podría Jesús perfectamente venir hoy, no mañana, hoy, ahora, sin ningún problema. ¿Lo va a hacer? No lo sé. Si doy una fecha concreta, apedrearme ahí mismo. Eso es lo primero que tenéis que hacer. Coger y apedrearme. O si lo da otro, le apedreáis. Ya sabéis que es uno de los rasgos de un falso profeta, pastor o apóstol. Las fechas concretas de la venida de Cristo. Eso, el día y la hora, ¿qué? Nadie lo sabe. Ahora, de la destrucción de Jerusalén sí, porque ya está aquí dada. Y Jesús fue muy exacto y preciso en estos detalles. Por tanto, sabiendo que para esta generación que no tiene a Cristo, esto es principio de dolores, tú y yo como creyentes tenemos que estar tranquilos sabiendo que nuestros dolores y nuestras cargas ya fueron cargados por Él en la cruz. Amén. Si tú no tienes a Cristo, prepárate porque estos son solamente los principios. Porque lo que viene en la eternidad, infierno, lago de fuego, etcétera, y los juicios venideros serán peores. Que el Señor nos ayude a guardar con celo y con amor esta palabra, acordándonos de los que no tienen a Cristo todavía y necesitan escuchar esto para dejar de sufrir desde hoy hasta la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos consueles cada día a través de ella, sabiendo que tus juicios son justos, Señor, sobre la tierra y también sobre nuestras vidas. Te pedimos que nos fortalezcas, Padre Celestial, para predicar tu palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos ser y dar un buen testimonio ante tu presencia y ante los hombres y que tú nos ayudes, Señor, para que seamos luz y sal donde quiera que estemos. Este evangelio ha de ser predicado, dice la Escritura, en todas las naciones. Que seamos fieles transmisores de tu palabra con nuestra boca y con nuestras vidas. Padre, te pedimos por los que no te conocen, para que tengas compasión y misericordia de ellos, porque para aquella generación y para esta, la sentencia es la misma. Son principios de dolores. Padre, como dice la Escritura, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que podamos ser conscientes de eso a la hora de tratar con las personas que nos rodean y presentarle en amor y misericordia el Evangelio de Cristo. Gracias, Padre, porque tus palabras son fieles
y tus juicios justos. En el nombre de Jesús. Amén.